Hola amigos, lo que acabáis de ver es una manifestación del fenómeno piezoeléctrico por el que algunos materiales como el cuarzo, cuando se presionan, cuando se deforman mecánicamente, generan electricidad. ¿Me habéis visto flexionar este cuarzo, este zumbador basado en cuarzo, y se encendía el LED, aunque fuese a pulsos? Este fenómeno piezoeléctrico es reversible, es decir, si proporcionamos electricidad a un cristal de cuarzo, este se flexiona, se deforma mecánicamente. Y si esa electricidad es cambiante, si es alterna, el cristal va a vibrar. Fenómeno que se aprovecha precisamente en un componente electrónico que conocemos como cristal de cuarzo, que ha contribuido muchísimo a que la electrónica sea hoy día tan avanzada. Este tutorial 14 se lo vamos a dedicar a los cristales de cuarzo y viene bastante denso porque vamos a hacer dos circuitos. Uno, un comprobador de cristales de cuarzo, un comprobador casero como este, que funciona bastante bien, y un afinador electrónico para instrumentos musicales que nos da la nota La a 440 Hz, basándonos precisamente en la gran estabilidad que tienen los cristales de cuarzo a la hora de oscilar. Por supuesto vamos a ver también la materia propia de lo que es el tutorial en sí, más un rincón de la teoría. Vamos a ello. En electrónica hay circuitos conocidos como osciladores y son muy utilizados tanto en electrónica analógica como en electrónica digital. Lo lleva desde un equipo de hace 60 años como el último equipo que se diseñó ayer. Son circuitos, los osciladores, muy utilizados, como digo, en todo tipo de circuitos. Los hay de alta, de media, de baja frecuencia, con onda senoidal, triangular, cuadrada, rectangular, pero lo importante es que su función es producir una oscilación, una señal alterna. Y la frecuencia es una de las características fundamentales de un oscilador. ¿A qué frecuencia oscila? Pues bien, digamos que hay tres casos. Hay ocasiones en que un oscilador debe de variar su frecuencia, otras ocasiones en que es indiferente, no importa si varía un poco o no, y otro buen número de ocasiones en que debe de ser lo más estable posible, y aquí tenemos el problema. Antes de la aparición del cristal de cuarzo, este cometido de la estabilidad se confiaba a lo que se conoce como un circuito LC, es decir, una bobina y un condensador que están sintonizados a una frecuencia para resonar a esa frecuencia, pero esto no era muy estable. Esos circuitos podían derivar en frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en la radio de principios del siglo pasado era muy común que las emisoras variasen su frecuencia hasta el punto de invadir el espacio radiofónico de otras emisoras. Todo esto se acabó con la aparición de los cristales de cuarzo, que proporcionan a los osciladores una frecuencia tan exacta que, por ejemplo, un reloj basado en cuarzo se adelanta o se retrasa un segundo en 30 años. Y este es el circuito equivalente de un cristal de cuarzo, del que tenemos allí su símbolo en los esquemas. Hay dos casos. Uno, cuando el cuarzo está sintonizado o está en resonancia. El equivalente es esta rama de la izquierda, una bobina y un condensador, es decir, un circuito LC, pero infinitamente mucho más estables que una bobina convencional y un condensador convencional. También hay una resistencia que representa la resistencia interna al paso de la corriente, bastante baja en el caso de estar en resonancia. Luego tenemos el otro caso, cuando no está en resonancia, se comporta como simplemente un condensador, cosa que no es de extrañar si tenemos en cuenta la forma en que está construido un cristal de cuarzo, lo veremos en unos momentos. Y así es más o menos como está hecho un cristal de cuarzo por dentro. Por cierto, no he enseñado ningún componente, este es uno real, un cristal de cuarzo. Y aquí tenemos la base del encapsulado con los dos pines de conexión para soldar a donde proceda. Y este sería el material piezoeléctrico, que no tiene por qué ser cuarzo, hay otros muchos materiales. A cada lado de este disco de cuarzo se pone un electrodo del cual se sacan dos cables para conectar a los pines. Según cómo sea de fino este disco de material piezoeléctrico, tendrá una frecuencia de resonancia u otra. Cuanto más fino sea, mayor será la frecuencia de resonancia. También influye mucho qué tipo de corte se haga en el cristal para extraer esta fina lámina, ya que un cristal suele tener varios ejes, pues eso es muy importante, el tipo de corte que se haga. Dije antes que un cristal de cuarzo se puede comportar como un condensador y aquí vemos claramente el porqué. Tenemos un electrodo a cada lado y en medio un material aislante, porque el material piezoeléctrico no es conductor.
Sin embargo, cuando se aplica una corriente alterna que coincide su frecuencia con la de resonancia del cristal, el cristal resuena y produce electricidad que a su vez realimenta el fenómeno en un bucle cerrado y el cristal entra en resonancia. Esa es la gran diferencia con respecto a un condensador convencional. Aquí falta el encapsulado, que es, digamos, el cierre, el estuche para proteger el interior del cristal. A menudo solemos escuchar distintos nombres para referirse a estos componentes: resonadores, filtros cerámicos, cristales de cuarzo, osciladores de cuarzo. ¿Son en realidad estos distintos nombres un mismo componente? Casi, pero no. Y esta es la familia de los cristales de cuarzo. Tenemos por un lado los resonadores y por otro lado los cristales de cuarzo en perfil alto y en perfil bajo, pero estos dos son básicamente lo mismo. Las similitudes entre resonadores y cristales de cuarzo son: una, que no son capaces de producir una oscilación por sí mismos, necesitan formar parte de un oscilador. La segunda similitud es que todos tienen dos terminales, dos patillas. Y la tercera es que ninguno tiene polaridad, se pueden conectar de una o de la otra forma indistintamente. La diferencia: los cristales tienen mayores prestaciones que los resonadores y se dejan influir menos por el ambiente, por las circunstancias ambientales, se dejan influir menos que los resonadores, aunque a cambio su precio es ligeramente superior. Caso aparte son los osciladores a cuarzo, que son auténticos circuitos. Estos sí que pueden generar una señal alterna, una oscilación sin necesidad de masa electrónica, excepto la que ellos mismos llevan en su interior. Aquí tenemos la explicación de sus 4 pines, que van numerados así, cosas del fabricante, no es correlativa. Y tenemos que la patilla 1, si se deja al aire o se conecta positivo, funciona, y si se conecta negativo, no consume, digamos que es una especie de modo ahorro. La patilla 7 va a tierra, a masa, a negativo, la 14 al positivo y la 8 es la salida de señal del oscilador. ¿Y qué parámetros tiene un cristal de cuarzo? Pues solamente uno: su frecuencia de resonancia, que viene además claramente expresada en su encapsulado, a diferencia de otros componentes, por ejemplo las resistencias, que para ir a comprar una necesitas tener claras 3 cosas: tipo de resistencia, valor óhmico y potencia a disipar. Aquí la cosa es mucho más sencilla, solamente su frecuencia de resonancia. Por supuesto, un cristal de cuarzo tiene muchísimos parámetros físicos, de envejecimiento, de estabilidad, pero a la hora de ir a comprar un componente, me refiero, solamente necesitas su frecuencia. Para los cristales de cuarzo no hay muchos símbolos, la lista es bastante escueta. Tenemos 4 grupos y en el primero de ellos los genéricos. De estos 4, el que más os vais a encontrar con diferencia es este primero. A continuación tenemos los de 2 contactos, este central y estos dos cada uno para un circuito distinto. También tenemos los que tienen 2 frecuencias independientes, es decir, realmente son 2 cristales en uno, por eso tienen 3 terminales. Y para terminar, los resonadores. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿hay cristales para todas las frecuencias? Lógicamente no, es imposible, porque se fabrican cristales desde unos pocos kilohercios hasta varios centenares de megahercios. Imaginaos, por ejemplo, de 1 megahercio a 2 megahercios, si queremos una precisión de un salto de 1 hercio en 1 hercio, habría 1.000.000 de valores, y eso sin contar con el resto de frecuencias que quedan. Ningún fabricante podría hacer frente a semejante variedad de productos, así que lo que hay es una lista normalizada de unas pocas decenas de valores, que por cierto os pongo en el blog, esa lista de valores normalizados. Y entonces viene la pregunta: ¿qué podemos hacer si queremos un oscilador con una frecuencia que no tiene ningún cristal? Pues tenemos 2 recursos. El primero es utilizar lo que se conoce como sobretonos, que no es exactamente igual que un armónico. Un armónico es una frecuencia exacto, múltiplo de una dada, mientras que un sobretono es parecida, y esto es debido a imperfecciones en los cristales que impiden utilizar los armónicos, pero bueno, es un recurso. Y el segundo, mejor de todos, es usar circuitos conocidos como divisores o multiplicadores de frecuencia. Normalmente se usan los divisores. Son circuitos integrados que son simples contadores. Toman la frecuencia del oscilador y van contando, y cada X impulsos devuelven 1. Los hay que son fijos, es decir, dividen por un número determinado, y los hay que son programables, pero no al estilo de las PIC mediante software, sino mediante cableado, poniendo diodos en un pin o en el otro, y nos permiten dividir por un número concreto. De hecho, vamos a hacer un circuito a continuación. Bueno, lo vamos a ver por encima porque será objeto de un vídeo en la serie de circuitos útiles, y es un afinador para instrumentos musicales que nos da la nota La
a 440 Hz. Si vamos a la lista, vemos que no hay cristales de 440 Hz. ¿Qué vamos a hacer? Pues un oscilador de 1 MHz y usaremos un divisor de frecuencia en un factor de 2273, que si dividís 1.000.000 entre 2273 veréis que da 440 Hz y con eso conseguimos la frecuencia deseada. Y en cuanto a los usos y aplicaciones de los cristales de cuarzo, debe de estar claro ya para qué sirven, a diferencia de otros componentes que pueden tener muchos usos. Por ejemplo, una humilde resistencia puede servir para bastantes cosas distintas. Una resistencia puede provocar una caída de tensión, puede limitar una intensidad, puede servir como elemento de sacrificio para proteger algún circuito, así un poco en plan fusible. Puede servir como elemento calefactor, es decir, una resistencia puede hacer muchas cosas. Un cristal de cuarzo, en cambio, solo hace una, que es hacer que un oscilador trabaje a una frecuencia exacta, aunque eso sí, ese único cometido lo hace bastante bien. Como ejemplo práctico de circuito utilizando cristales de cuarzo, vamos a hacer un afinador para instrumentos musicales que nos da la nota La a 440 Hz exactamente. Sin embargo, aquí no voy a desarrollar todo el montaje porque vamos a hacer ahora después también un comprobador de cristales y entre los dos circuitos más el tutorial nos vamos a 2 horas. Así que este circuito lo vamos a desarrollar en la serie Circuitos Útiles en un vídeo exprofeso para él solo. Aquí vamos a ver por encima cómo va este circuito. Y aquí tenemos el diagrama en bloques del afinador electrónico de instrumentos musicales. Comenzamos con el oscilador a 1 MHz, con un resonador de 1 MHz, aplicamos la señal de salida al divisor de frecuencia, que lo vamos a programar en un factor de 2273, y digo programar poniendo diodos en determinados sitios, no en plan software. Y si dividimos 1.000.000 entre 2273 veremos que nos da 439,91, es decir, por 0,1 hercio, prácticamente 440, una diferencia de frecuencia tan pequeña, yo creo que no la va a notar ni un director de orquesta. Y de este divisor de frecuencia, la salida la aplicamos a un pequeño amplificador de baja frecuencia y de ahí al altavoz que nos va a emitir el sonido para afinar el instrumento. Y aquí tenemos el circuito del diapasón o afinador electrónico en el protoboard. Los componentes ahora están bastante separados, pero después los juntaremos mucho más en el circuito definitivo para ocupar menos espacio y hacer un circuito más pequeño. En primer lugar tenemos este integrado que es el oscilador, junto con un resonador, no es un cristal, pero viene a ser prácticamente lo mismo, un resonador de 1 MHz, y esa señal es llevada a este circuito integrado que es un divisor de frecuencia que yo he configurado con estos diodos para que divida por 2273. Si dividimos 1.000.000 entre 2273 veremos que nos da 440 prácticamente, y esa señal es enviada ya a un pequeño amplificador de baja frecuencia a cargo de 2 transistores BC550 de los más normalitos, y de aquí al altavoz. Vamos a poner esto en marcha, ya está el negativo conectado, positivo, y esto que vais a escuchar son 440 Hz en la nota La. Si queréis podéis poner en otra ventana de vídeo o otro vídeo de YouTube donde pongáis en la búsqueda diapasón. Veréis que salen varios vídeos con un sonido de fondo que es precisamente la nota La. Pues bien, veréis que este sonido y el de esos vídeos puede que sean distintos en cuanto a timbre en el sonido, en cuanto a color del sonido, pero el tono veréis que es exactamente el mismo, la nota La. Y llegamos al apartado de cómo comprobar si un cristal de cuarzo está en buen estado. Tengo una mala noticia, y es que un cristal de cuarzo no se puede comprobar de forma sencilla, como hacíamos con una resistencia o con un diodo usando el polímetro, ya que un cristal de cuarzo es un componente complejo, así que solamente tenemos 2 opciones. Una, sustituir el cristal sospechoso por uno igual. A fin de cuentas, un cristal de cuarzo cuesta más o menos 1 euro, si es un resonador es todavía más barato. Y la otra opción sería utilizar un comprobador de cristales que puede ser comprado o hecho por nosotros mismos. Pues vamos a hacernos nosotros en un momento un comprobador de cristales. Y aquí tenemos el circuito del comprobador de cristales de cuarzo. En primer lugar, la pila de 9 voltios, puesto que vamos a hacer esto en plan portátil, en una caja pequeña así como esta. Y su interruptor de puesta en marcha, cuando lo cerramos, aplica la tensión positiva a la rama de arriba y la negativa aquí abajo. Lo primero que nos encontramos es un diodo LED simplemente para señalizar que la pila está en buen estado.
con una resistencia en serie, puesto que si conectamos un LED directamente a 9 voltios lo vamos a fundir. A continuación, T1 constituye un oscilador junto con C1 y C2, siempre y cuando haya un cristal de cuarzo válido conectado aquí, que precisamente será este el lugar donde pongamos el cuarzo a probar. Si el cuarzo es válido, T1 entra en oscilación y amplifica esa oscilación recogiéndola en el emisor, aquí en este punto, y a continuación la rectificamos y se aplica esa corriente ya continua a la base de T2, de modo que si el cristal puesto aquí es válido, T2 entra en conducción, pero no oscilando, sino de forma continua, y se encenderá el diodo D4. Esta va a ser la señal de que hay un cristal válido en este punto. Una aclaración importante sobre este circuito. Lamentablemente no podemos medir todas las frecuencias posibles de cristales, puesto que el circuito tiene una capacidad máxima y mínima en cuanto a frecuencia, y eso depende del valor de estos condensadores. Después de hacer muchas pruebas en el protoboard, he llegado a la conclusión de que un valor de 100 picofaradios en ambos condensadores nos permite medir un buen rango de frecuencias en los cristales, que va desde los 440 kHz, hablamos ya de un resonador, hasta un valor superior de 32 MHz con un cristal como este, lo que la verdad nos permite cubrir una gama bastante amplia y frecuente de cristales. De todas maneras, si alguien quiere medir cristales de más de 32 MHz, solamente tiene que sustituir estos condensadores y ponerlos de un valor menor a 100 picofaradios, por ejemplo 47, 33 o incluso 22 picofaradios. Y este es el montaje que tengo preparado para probar en el protoboard este circuito. Aquí tenemos una batería de cristales de distintos valores y el circuito ya veis que no es nada complicado, son muy pocos componentes. Aquí tenemos el diodo que nos va a decir si la batería está en buen estado, y este diodo es el que nos dice si el cristal está en buen estado. Vamos a pasar la cámara por los cristales a ver si podemos ver los valores de cada uno de ellos. 440 kilociclos, 800 kilociclos o kilohercios, 1,8 MHz, 2 MHz, 4,3 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 27 y 32 MHz. Vamos a poner a prueba el comprobador de cuarzos con esta pila de cristales, alimentación, y se encenderá el LED de puesta en marcha que nos dice que la batería está en buen estado, 9 voltios. Este también lo he doblado hacia la cámara para que se aprecie mejor cuando se enciende. Y empezamos con el valor más bajo de frecuencia, un resonador de 430 kilociclos. Ahí está, se enciende. Vamos ahora con un resonador de 800 kilociclos. También, por supuesto, esto no funciona si simplemente cortocircuito las puntas. Puede ser que en el momento en que rozo, esa pequeña oscilación lo encienda momentáneamente, pero no de continuo. Bueno, vamos ahora con el siguiente valor, un cristal de 1,8 MHz. También nos da bueno, Ahora un valor de 2 MHz. Ok. 4,43 MHz. Este es de 8 MHz. El siguiente es de 12 MHz. Está en corto. Ahora. Este era de 12 MHz. Ahora vamos a por uno de 27 MHz. Y el siguiente y último es el de 32 MHz. Ya no mediría más, una frecuencia más elevada no la mediría, ya lo dije, depende de los valores de los condensadores C1 y C2. Bueno, también funciona.
Ahora vamos a ver que esto no funciona poniéndole cualquier cosa. Vamos a poner, por ejemplo, una resistencia y veremos que no luce. Lo hará, como dije, así cuando hacemos contacto momentáneamente, pero una vez conectada no luce. Ahora probamos con un diodo. Tampoco luce. Y también con un condensador. Y tampoco debería de lucir. Volvemos a poner cualquier cristal, no sé, por ejemplo este de 2 MHz y luce. Aquí tenemos sobre la mesa todo el material necesario para montar este comprobador de cristales de cuarzo, aunque la lista de materiales prefiero ponerla en el blog, bastante mejor hacerlo allí que aquí en el vídeo. Ya sabéis que debajo de la ventana de este vídeo, en la descripción, tenéis un enlace a mi blog y allí tendréis la lista pormenorizada de todos los componentes. Bueno, aquí de todas maneras avanzo que necesitaremos, por supuesto, un estuche o una caja, y siguiendo la línea de la tupper electrónica, esto es un pastillero, lo he comprado en un chino. Y también vamos a utilizar una pila de 9 voltios con su portapilas, que además se lo voy a poner ya. Y vamos a ver cómo cabe todo en la caja. Vamos a poner aquí y vemos que cierra perfectamente. Y en el espacio que queda vamos a poner un trozo de circuito impreso que ya he marcado, más o menos el espacio disponible. Y también he marcado, aparte del corte, la posición de 2 taladros, uno ya viene hecho de fábrica, para fijar la placa de circuito impreso a la caja. Recordad que los agujeros que ya lleva el circuito impreso ayudan bastante a que el corte sea recto. Yo lo voy a cortar con una segueta de marquetería. Bueno, y también vamos a necesitar 3 tornillos, porque no vamos a poner 4, uno en cada esquina, sino 1, 2 y 3, será suficiente. Y un número variable de tuercas, y digo variable de tuercas porque vamos a jugar poniendo 1 o 2 tuercas para que el circuito suba más o menos, y así este interruptor, bueno, va por el otro lado, este interruptor va a sobresalir solamente el pivote. Para accionarlo saldrá por aquí arriba. Lo mismo los diodos LED, que los vamos a poner a la misma altura que el mando de este pequeño interruptor. Vamos a necesitar también, bueno, por supuesto, todos estos componentes que veréis en la lista detallada de materiales. Un conector de 2 vías para sacar los 2 cables con sus pinzas de cocodrilo, que serán para probar los cristales de cuarzo. Los cables del portapilas los voy a soldar directamente al circuito impreso. Y bueno, ¿qué más necesitamos? Voy a poner 4 patas adhesivas en la parte de abajo de la caja, para evitar que los tornillos, la cabeza de los tornillos, rayen la mesa, y además así esto tendrá un buen asiento. Bueno, de momento vamos a cortar el circuito impreso y hacer los 2 agujeros aquí. He quitado esta parte del estuche porque ahora no me hace falta, solo va a dar la tabarra, y voy a poner la placa que ya está cortada y con sus taladros más o menos en su posición, y voy a marcar los taladros donde quiero hacerlos para taladrar la caja. Esta posición está bien, así está bien. Y marcamos. Ya están los 3 taladros hechos, también en la caja, y he puesto 3 tornillos por abajo con 3 arandelas. Ahora vamos a comprobar si el circuito coincide. Perfecto. Bueno, pues antes de poner aquí las tuercas para sujetar, porque se quedaría el circuito apretando con las soldaduras hacia la caja, además de que este interruptor no va a sobresalir por esta tapa, este circuito hay que levantarlo, y para eso vamos a poner tuercas, además de que hay que sujetar los tornillos. Antes de poner el circuito hay que poner aquí también arandela y una tuerca, o mejor 2,
en cada tornillo para levantar el circuito. De momento voy a poner 2, luego ya veremos si ponemos o quitamos para ponerlo a la altura justa. Y una segunda tuerca, y así con los 3 tornillos. Bueno, esto de momento lo voy a aparcar y vamos a empezar a pasar componentes desde el protoboard a la placa de circuito impreso, con la precaución de no invadir con componentes los taladros, puesto que allí irá una tuerca y una arandela. Vamos a dejar espacio alrededor. Vamos a seguir un orden lógico, por ejemplo, voy a trazar un puente de aquí a aquí para hacer la línea positiva, ya que van varios componentes conectados, y otro puente de alambre aquí abajo para hacer la línea negativa, que van un montón de conexiones a ella, y el interruptor que va aquí, pues lo voy a poner también aquí, así. Esta puede ser una buena ubicación en el centro. Este interruptor en realidad son 2 conmutadores, por lo tanto hay que averiguar con el polímetro cuál es la pareja de patillas que se conectan al pulsar y se desconectan al pulsar de nuevo. Con el polímetro lo podemos determinar. Bueno, ahora vamos a poner el diodo verde, el diodo LED, del positivo hacia abajo. Pues bueno, lo quito del protoboard y lo pongo más o menos por aquí. En fin, se trata de ir poniendo los componentes más o menos en un orden lógico, así. Ya iremos poniendo después la altura correcta. Y la resistencia de 680 ohmios, R1, que es esta, pues más o menos la vamos a poner aquí abajo. En fin, pues vamos a ir poniendo componentes siguiendo un orden lógico. Bien, el circuito ya está terminado, todos sus componentes soldados, incluso he puesto las pinzas de prueba y el portapilas para la pila de 9 voltios. Estos son los componentes ya en su sitio, y este es el lado de las soldaduras. En algunas ocasiones he hecho puentes de alambre, por ejemplo para el positivo y el negativo. Esas 2 líneas son un alambre, es muy cómodo. Otras veces he tirado un puente de cable, y cuando he podido he aprovechado el propio terminal de los componentes para llevar al punto de soldadura, lo que te ahorra poner puentes ni de alambre ni de cable. Muy importante la altura de los diodos LED, que como veis coincide más o menos con el pulsador del interruptor, para que así asomen un poco a través de la caja y se puedan ver. Bueno, vamos a probar antes de montarlo en su caja. Conectamos la pila y damos al interruptor de puesta en marcha, se enciende el LED, correcto. Vamos a medir unos cuantos cristales. Por ejemplo, este es de 12 MHz. Muy bien, funciona, se enciende el LED blanco. Otro cristal, este es de 32 MHz. Muy bien. Y este de 4,43 MHz. También funciona. Pues ya colocado el circuito en su sitio, lo he presionado bien, todavía no están puestas las tuercas, pero bueno, este es su sitio. Por cierto, he hecho una pequeña muesca aquí y aquí, en este plástico, para que pasen estos cables, sin necesidad de hacer un taladro, ¿eh? Pasan los cables perfectamente, pero esto no cierra, y esto es intencionado, ya que están chocando con la tapa el interruptor y los 2 diodos que queremos que sobresalgan por aquí. Para señalizar el sitio donde vamos a hacer el taladro, simplemente centramos bien la tapa y vamos a marcar la posición. Si no se ven bien los diodos, hacemos un truco, encendemos y ponemos un cristal para que se enciendan los 2 diodos, y como esto, como digo, es translúcido, vamos a ver a través de él la posición de los diodos. Ahora ponemos la tapa y marcamos con más seguridad la posición tanto del interruptor como de los diodos.
Los 3 taladros en la tapa ya los he hecho. Siempre aconsejo, cuando se hacen taladros en este tipo de material o en un tupper, no usar directamente una broca como en este caso de 5 milímetros, porque vamos a romper, vamos a rajar el plástico. Siempre hay que empezar con un taladro mucho más pequeño. Esta broca es de 1,5, de 1,5 milímetros, y una vez hecho un taladro pequeño, sobre él hacemos el grande. Vale, pues vamos a poner esto a ver qué tal cae. Perfecto, mira, caen los dos diodos y el interruptor. Sin embargo, a pesar de cerrarlo completamente, el interruptor sí que acciona, pero no se queda, es decir, necesita entrar un poco más. ¿La solución? Pues vamos a poner, en lugar de 2 tuercas, como pusimos aquí, pusimos 2 tuercas aquí, vamos a poner 3, con lo cual se va a levantar pues unos 3 milímetros más, que es justo lo que necesitamos. Ahora sí que ya está todo esto terminado. Los taladros han tenido cambios. En lugar de ser de 5 milímetros de diámetro, he cambiado la broca a 6 milímetros para que todo entre mejor. Y el taladro del interruptor lo he hecho un poco más grande y además le he dado forma cuadrada con ayuda de una lima plana pequeña como esta. He puesto también una tuerca en cada uno de los 3 tornillos para sujetar el circuito impreso, de modo que cada tornillo ahora tiene 4 tuercas, 3 debajo para levantar el circuito y una arriba para sujetarlo. Vale, pues vamos a poner la tapa en su sitio. Ponemos las bisagras, estas bisagras de plástico pequeñas que hay aquí blancas, esta y esta. Vale, y ahora cerramos. No, se ha salido. Ahora. Muy bien. Y enciende y apaga, no se traba, el interruptor va bien. Así que proyecto terminado en cuanto a comprobador de cristales de cuarzo. Esto es un tutorial sobre cristales de cuarzo. Sin embargo, la piezoelectricidad tiene muchos otros usos, tanto dentro de la electrónica como fuera de ella, y me gustaría destacar algunos de esos usos. En primer lugar, tenemos los zumbadores. Me habéis visto al principio del vídeo generar un poco de electricidad con uno de ellos, aunque el uso normal es al revés, aplicarle electricidad y que genere una deformación que se convierte en sonido. El zumbador real no es esto es el interior de él. Aquí tenéis uno de verdad, con su aspecto exterior, y si se le aplica corriente, genera un pitido que sirve como avisador acústico en un montón de dispositivos, por ejemplo en los relojes, los electrodomésticos, para avisar que ha llegado un tiempo al final. En fin, tienen muchos usos. Otra aplicación de la piezoelectricidad es en las sondas o el sonar de un barco, y no solamente en los grandes buques, ya lo llevan incluso los pequeños barcos de recreo. Hay versiones de bolsillo, portátiles, que te presentan no solamente la profundidad en formato numérico, sino en una pantalla el perfil del fondo según el barco se va desplazando, también la naturaleza del fondo, si es de roca, si es de arena, si es de algas, y llevan alarmas, por ejemplo, de fondo mínimo para evitar el riesgo de varada. Más usos de la piezoelectricidad, estos conocidos encendedores, que cuando se aprieta el pulsador golpea un cuarzo y esto genera una chispa con fuerza suficiente como para inflamar el gas. Seguramente habéis oído hablar del lavado sin detergente. Bueno, pues este tipo de proceso se hace mediante la cavitación, es un fenómeno con ultrasonidos que a su vez se generan con piezoeléctricos. También en automoción hay marcas que han desarrollado inyectores piezoeléctricos que parecen ser el último grito. En fin, este fenómeno tiene muchas aplicaciones. Con esto llegamos al final del tutorial y es el momento del rincón de la teoría, que vamos a dedicar al efecto termoiónico o efecto Edison. Corrían los años 1870, allá a finales del siglo XIX, cuando varios experimentadores estaban trabajando en la bombilla de incandescencia, que a día de hoy todavía se sigue utilizando. ¿Qué os voy a contar sobre ella que no sepáis? Consiste en una envoltura de cristal, de vidrio, en cuyo interior hay vacío y un filamento que se hace recorrer por una corriente eléctrica y por efecto Joule produce no solamente calor sino también luz.
Uno de los experimentadores que más trabajó con este invento fue Thomas Edison y estaba intentando descubrir por qué el filamento se rompía y también se ennegrecía el interior de la envoltura de vidrio, así que se le ocurrió poner dentro de la bombilla un electrodo y observó que si no se polarizaba o se polarizaba negativo no pasaba nada, pero si se polarizaba positivamente se establecía una corriente eléctrica significativa. Esta corriente eléctrica sería desconcertante hasta que se determinara su causa, puesto que ese electrodo que se introdujo en la lámpara no estaba conectado eléctricamente a nada y además estaba rodeado de vacío, o aunque fuese aire, ambos son aislantes, así que a ver de dónde salía esa corriente eléctrica. Pues ese es precisamente el fenómeno termoiónico. Volvemos a la lámpara de Edison. El origen de la corriente eléctrica que se establecía en este electrodo viene dado por el efecto termoiónico. El efecto termoiónico consiste en que al calentar un metal, este emite electrones que lo rodean formando una especie de nube electrónica. Al estar esos electrones desligados de su átomo, quedan sueltos, digamos, susceptibles de ser atraídos por un campo eléctrico opuesto. Como los electrones son negativos, si aquí ponemos una carga positiva, estos electrones van a viajar sin oponer ninguna resistencia hacia ese electrodo, y más cuando en el interior hay vacío, de modo que los electrones se ahorran muchísimos choques contra supuestos átomos o moléculas de ese gas. Esto lo vamos a ver mejor en este dibujo ampliado. Supongamos que este filamento, aquí tenemos una sección de él, es un metal, y cuando se calienta, eventualmente algunos electrones salen aquí a las inmediaciones haciendo una especie de nube electrónica totalmente desligados de su átomo, por lo que si ponemos, como digo, un electrodo polarizado positivamente, van a viajar sin ningún tipo de resistencia hacia él. Esta nube electrónica es tanto más densa cuanto mayor es la temperatura y también depende bastante del tipo de material. No todos los materiales emiten con la misma facilidad. Es importante diferenciar esta corriente termoiónica de un simple arco eléctrico, porque un arco eléctrico en un dispositivo como este se va a producir si se aplican tensiones muy elevadas y es una corriente de tipo disruptivo, es destructiva. Sin embargo, aquí hablamos de una corriente que se puede regular. Cuanto más positivo se haga este electrodo, más corriente, cuanto más se caliente el filamento, más electrones emite, es decir, es una corriente, por decirlo entre comillas, domesticada, mientras que el arco eléctrico es destructivo. Poco después del descubrimiento del fenómeno termoiónico surgieron las primeras válvulas de vacío que revolucionaron el mundo de la electrónica. Aquí ya la finalidad no era buscar emisión de luz, sino explotar el fenómeno termoiónico, y este es uno de los primeros diseños, de los más sencillos. Tenemos un electrodo que hace las veces de filamento y cátodo, es decir, se calentaba, emitía electrones y eran atraídos por este otro electrodo, por la placa o ánodo, que se polarizaba positivamente. Los electrones circulaban en sentido, según este dibujo, ascendente. Cuando esta placa se polarizaba negativamente, no circulaba corriente en sentido inverso, ya que esta placa no se calentaba y por lo tanto no había emisión de electrones. ¿Os suena de algo esta propiedad de solamente conducir en un sentido y no en el otro? Efectivamente, estamos hablando de un diodo, el primer diodo de la electrónica, pero no con esta apariencia moderna, sino más bien con esta apariencia. Bueno, esto no es exactamente un diodo, pero podría pasar por él, tendría esta forma más o menos. Vemos que este sistema es el de caldeo directo, es decir, he dicho ya que cátodo y filamento son un mismo electrodo, y más tarde se vio que era ventajoso separar ambas funciones. Aquí vemos en caldeo indirecto un filamento que calienta a un cátodo, que están separados eléctricamente, viene a ser prácticamente lo mismo, pero como digo, tenía la ventaja de tener separado el circuito de filamento del cátodo. El diodo fue la primera válvula de vacío, la más sencilla, y pronto vinieron otros diseños para, por un lado, perfeccionar el funcionamiento y por otro lado, permitir hacer cosas que el diodo no podía hacer. Por ejemplo, el tríodo, que fue la siguiente válvula de vacío, consistió en añadir un tercer electrodo, normalmente llamado rejilla, que se situaba entre el cátodo y el ánodo. Variando la tensión en esa rejilla se podía controlar la corriente que fluía entre cátodo y ánodo, es decir, esa válvula de vacío tríodo era como una especie de grifo o de regulador, lo que fue el antecesor de lo que hoy conocemos como transistor. Más tarde vino la válvula con 4 electrodos, es decir, el tetrodo,
con 5 electrodos, el pentodo. También se hicieron válvulas con doble válvula en su interior, en un mismo tubo. También se hicieron válvulas para manipular grandes potencias. Todo esto hasta que surgió más tarde el transistor y la válvula quedó relegada a un segundo plano, aunque a día de hoy se siguen utilizando. Por ejemplo, los televisores con tubo de radio catódico, pues el tubo de radio catódico es una válvula. Nuestros hornos microondas, el radar, utilizan un dispositivo para producir esas microondas, que se conoce como magnetrón. Eso es una válvula de vacío. Y también en radiodifusión las etapas de potencia se suelen confiar a válvulas más bien que a semiconductores. Incluso actualmente yo he visto equipos musicales modernos, fabricados hoy, hechos con válvulas, y la verdad es que, por cierto, suenan bastante bien. Y llegamos al final de este capítulo 14 del tutorial de electrónica básica. Espero que este vídeo os haya entretenido, que os sirva para algo o al menos os haya gustado. Y si es así, ya sabéis que la mejor forma que tenéis de agradecérmelo es dándole pulgar arriba a este vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales, seguirme en Twitter, en Facebook y por supuesto también aquí en YouTube. Me despido de todos vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.